Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, ya que los días martes estamos estudiando el Evangelio de Marcos y vamos avanzando versículo a versículo. Así es como hemos llegado hasta el capítulo 14 y vamos a leer los versículos que corresponden para el día de hoy. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo número 27 en adelante: todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, la ocasión anterior cubrimos la parte donde vimos cómo el Señor Jesús instituyó lo que ahora nosotros conocemos como la Cena del Señor. Y ese pasaje terminó diciéndonos que después de haber cantado el Salmo, Él salió hacia el Monte de los Olivos. Consecuentemente, el pequeño diálogo que hoy hemos leído tuvo que haberse producido en el camino del aposento alto hacia el Monte de los Olivos, en alguno de esos puntos. Algunos han dicho que era ya subiendo el Monte de los Olivos, pero realmente es bien difícil poder afirmar exactamente dónde es que se produjo la conversación. El hecho es que se produjo, y se produjo entre el aposento alto donde habían comido la cena de la Pascua y el monte Getsemaní, que es, o de los Olivos, hacia donde el Señor se dirige para hacer su oración. Yendo entonces en camino es cuando Jesús les dice: todos ustedes me abandonarán. Durante la cena pascual, Jesús había sorprendido a todos cuando Él les dijo que uno de ellos era quien le habría de traicionar. Ellos no pudieron entender quién era, no sospecharon de ninguno, más bien sospechaban de sí mismos, porque ellos preguntaban: ¿seré yo, Señor? Pero ahora, al anuncio de que hay un traidor en medio de ellos, se suma que ahora el Señor dice que todos ellos lo iban a abandonar. Al hablar de abandonar, en el griego la palabra que se usa pudiera casi transliterarse como escandalizarse. Pero escandalizar para nosotros, hermanos, tiene un significado, realmente tiene varios significados, ¿verdad? Porque si uno habla de un escándalo, entonces entendemos algo por eso.
Pero si yo digo, estaban haciendo un escándalo, tiene otro significado. Pero si yo digo, las personas se van a escandalizar, ahí significa ya otra cosa. Y lo mismo ocurre en el griego. La palabra tiene varios significados, que algunas veces se parecen a las del español, otras veces son iguales y a veces diferentes. Pero hay diversas maneras como la palabra podía entenderse en el griego. Una de ellas es así como está traducido acá, que es escandalizarse en el sentido de abandonarlo. Otra traducción o otra manera como se entendía la palabra escandalizarse en el griego era avergonzarse. Y avergonzarse llevaba implicado el hecho de negar al Señor, que era de Él de quien habrían de avergonzarse. Entonces, hermanos, lo que el Señor les estaba diciendo era todo eso, que se iban a avergonzar de Él, que lo iban a abandonar, que habrían de negarlo. Y eso causó un hondo impacto en los discípulos, y más adelante vamos a ver que todos ellos lo niegan. Ellos dicen, no, aunque tengamos que morir, pero no te vamos a abandonar, no te vamos a dejar. Pero el Señor les da la razón, la explicación de por qué le van a abandonar. Y para eso Él usa una cita del Antiguo Testamento que es tomada del profeta Zacarías. Y por eso el Señor dice, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Como Jesús es el pastor, el buen pastor, y es a Él a quien lo van a matar, entonces herido el pastor, entonces las ovejas serán dispersadas, porque el elemento de unidad, de guía, de protección, de sustento era el pastor. Y si el pastor era herido, entonces las ovejas ya no tendrían razón para poder continuar unidas y habrían de dispersarse. El pasaje entonces, hermanos, nos habla de cómo Satanás apunta fuerte y apunta alto. A Satanás lo que le interesa, claro, es destruir a las ovejas del Señor. Pero sabe que mientras el pastor esté allí, es algo que no lo va a lograr. Tiene que eliminar primero al pastor. Y por eso dice que heriré al pastor, y una vez el pastor es herido, las ovejas automáticamente se dispersan. Entonces la táctica, hermanos, de Satanás es la de apuntar lo más alto que él pueda. Y esto, hermanos, es importante saberlo, porque en una manera u otra usted tiene alguna posición de liderazgo o de funciones que Dios le ha dado dentro de la iglesia. Es decir, que usted puede tener privilegios dentro de la iglesia. Puede ser un líder, puede ser un supervisor, puede ser una supervisora, puede ser un diácono, puede ser una diaconisa. Bueno, puede ser, hermanos, todo aquello que coloca a una persona en una posición de prominencia. Ahí es donde Satanás dispara. Y por eso nosotros tenemos que estar conscientes que ahí es donde Satanás ataca. Y vea, hermanos, que esta idea de Satanás
no es algo que solamente a él se le ha ocurrido, sino que a lo largo de lo que el ser humano tiene de vivir y de estar haciendo guerras, que las hace desde que fue puesto sobre la tierra, ha aprendido esa clave, que la mejor manera de derrotar al enemigo es derrotando la cabeza. En el libro de los Jueces, en el capítulo 13, nos narra la historia de uno de los varios jueces que Dios levantó en Israel. Este juez se llamaba Ahod. Y sucedió que por el pecado de Israel, Moab los había sometido a esclavitud y a opresión. Israel tenía que pagar una gran cantidad de impuestos al rey de Moab, que se llamaba Eglón. Hasta que un día Ahod, seguramente él se indignó y él dijo: no es posible que seamos esclavos de los moabitas y que toda la riqueza que generamos tengamos que entregarla a ellos. Pero había un problema, y el problema es que los moabitas eran guerreros muy fuertes, expertos en la batalla, muy diestros con la espada. E Israel había perdido la moral. Entonces ellos no se atrevían a hacerle frente a los moabitas y liberarse de la opresión que habían impuesto sobre ellos. Entonces es cuando Ahod, el juez de Israel, recibe una idea, o concibe más bien una idea, y la idea es que lo que hay que hacer es darle a la cabeza, cortarle la cabeza a la serpiente para poder derrotarla. Y la cabeza era Eglón, el rey. El mismo Ahod, él personalmente va y visita a Eglón, le lleva los impuestos que correspondían a esa época, y luego él se despide, y cuando ya ha caminado, viene de regreso y le dice al rey: mira, tengo un secreto que decirte. Pero es un secreto. Entonces el rey Eglón dijo: fuera, salgan todos, déjennos. Y todos salieron porque era un secreto. Entonces Ahod le dijo: mira, rey, es tan secreto que me voy a acercar para decírtelo al oído. Y él era zurdo. Entonces Eglón no lo sabía. Y entonces cuando se acerca al rey Eglón, como él era zurdo, dice que en la pierna derecha, él había escondido su espada. Y claro, lo lógico es que si la espada estaba del lado derecho, usara su mano derecha. Pero como esa mano la tenía libre, Eglón no sospechó nada, pero no sabía que Ahod era zurdo, y él aprovechó su sordera para tomar la espada, y dice que se la metió enterita. Tenía 30 centímetros de largo la espada, y dice que se la metió hasta la empuñadura. Lo mató. Y cuando lo mató, Ahod cerró las puertas, porque estaban en la planta alta. Cerró las puertas de la habitación del rey, y él se tiró por la letrina para poder escapar. No lo vieron salir. Cuando los criados llegaron, encontraron que estaba cerrada la puerta. Entonces dijeron: bueno, el rey ha de estar usando la letrina, esperemos. Y esperaron, y esperaron, y esperaron. Y cuando vieron que no salía, comenzaron a preocuparse, consiguieron otra llave, abrieron la puerta, y cuando abren la puerta se dan cuenta que Eglón está muerto. El rey está muerto. Ahod había cortado la cabeza.
Y ahora Ahab va con el pueblo de Israel y les dice: Eglón está muerto, así que ahora vamos y ataquémoslos. Y el pueblo de Israel, cuando sabe que los moabitas se han quedado sin rey, sin cabezas, sin alguien que les dirija, se levantan y atacan a los moabitas. Y dice el libro de Jueces que fueron 10,000 guerreros valientes de los moabitas que Israel derrotó, y así los vencieron en esa oportunidad. Se liberaron. Pero mire cuál fue la táctica: darle a la cabeza. Y eso usted lo puede encontrar, hermanos, en varias batallas que se relatan en la Biblia. Siempre las personas están buscando darle a la cabeza, y es lo que Satanás hace. Entonces Satanás lo que hace es que golpea a la cabeza al pastor, porque él sabe que al herir al pastor, las ovejas serán dispersadas. Creo, hermanos, que esa realidad nosotros la hemos vivido con otras congregaciones y personas que el pastor de esas iglesias falla, comete un pecado, una falta. Pero ¿qué ocurre cuando eso sucede? Las ovejas se dispersan. Entonces, la gente va y sale y dice: no. Bueno, hay dos tipos de reacción, o tres tipos, digamos. Está la gente que no le importa, ¿verdad? Y que dice: cayó en pecado, es un sinvergüenza, pero yo no soy nadie para juzgar. Y se quedan ahí, oyendo a un sinvergüenza, como ellos mismos le dicen. Ese es un tipo. El otro tipo son aquellos que dicen: no, yo no puedo estar oyendo a un mentiroso, mejor me voy a otra iglesia. Entonces, ellos buscan la sanidad de su alma. No están siguiendo un ser humano, están siguiendo el evangelio. Pero hay otro tercer tipo de personas, y son aquellos que cuando ven eso dicen: no, el evangelio es una farsa. Si el pastor es así, ¿cómo no serán los demás? Se apartan del evangelio, se van al mundo. Por supuesto que ellos son culpables, ¿verdad? Porque lo que están haciendo es malo. Que el fulano haya desobedecido no significa que ellos se van a ir al pecado también. Pero vea cómo la falta del pastor afecta a las congregaciones, las daña, las destruye. Y así es como las congregaciones se dividen o caen en situaciones de amargura, de frustración, en situaciones penosas delante de otras personas, que cuando le preguntan: mire, ¿y usted dónde se congrega? Ah, yo voy ahí a la iglesia Y. Entonces le dice: ah, entonces es sinvergüenza igual que el hombre que está ahí. A lo mejor la persona no lo es, aunque si está ahí, pues a saber, ¿verdad? Pero la cuestión es que, herido el pastor, las ovejas se dispersan. Por eso yo le decía la importancia que tiene que usted pueda cuidar su integridad, porque, como también lo he dicho otras veces, hay más personas que están pendientes de usted que lo que usted imagina. Porque usted puede decir: no, yo solamente soy un diaconito. Bueno, tal vez usted se considera diaconito, pero usted viera cuántas personas tienen la mirada puesta en usted. Y usted podrá decir: pero ¿y quién se va a fijar en mí? Eso es lo que usted dice. Pero como Pablo decía que nosotros somos cartas abiertas, y por eso debemos conservar siempre nuestra pureza y nuestra integridad.
No solo porque está en juego su imagen de integridad, que es un gran tesoro, sino que también porque en esa integridad depende la integridad de otras personas. Ahora, Jesús sabía que él iba a ser herido, y por eso les dijo: todos ustedes me van a abandonar, porque así dice la Escritura: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y como le dije, ese pasaje Jesús lo tomó de Zacarías capítulo 13, pero si usted sigue leyendo lo que dice en Zacarías 13, encontrará que lo que dice es: heriré al pastor, las ovejas serán dispersadas, y mi mano se volverá contra los corderitos. Es decir, que Satanás no es que diga: bueno, voy a tumbar al pastor y de ahí todos los demás van a caer. Claro, lo tumba a él, las ovejas se dispersan, pero ya dispersas, dice, me voy a volver contra los corderitos. Es decir, que el plan de Satanás es igual que el de Ahod. Él dijo: yo voy a atravesar al rey, lo voy a matar, pero luego vamos todos contra los moabitas, y mataron a 10,000. Así es Satanás: hace tropezar al pastor, lo derriba, y ya derribado, Satanás no se queda solo viendo, sino que ahora va contra los corderitos, va al ataque persiguiéndolos hasta destruirlos, aniquilarlos, porque Satanás no tiene misericordia. Él es implacable. Y si usted dice que no le dará lástima a la gente, no, no le da lástima. Los va a destruir, los va a acabar. Allá al final de la década de los 90, hermanos, nuestra iglesia pasó una situación difícil también. Y dentro de los años que siguieron, o los meses que siguieron, hubo varios pastores que comenzaron a caer heridos y heridos y heridos y heridos. Y obviamente eso estaba dañando a la congregación. Y muchos fueron dispersados, algunos. Pero algo que yo no olvido fue la ocasión cuando un hermano joven se acercó a platicar conmigo. Y él llegó llorando y él me decía: yo no sé qué es lo que pasa con los pastores. Y me comenzó a decir: mire, este fulano, yo a él lo veía como un gran hombre y ahora anda embarrado en el pecado. Este otro fulano, a mí me gustaba cómo predicaba y cayó también. Y me mencionó como a 3 o a 4, porque se hizo moda en esos años. Pero él estaba llorando, y entonces él me dijo: yo siento, me dice, que ya mis fuerzas se están terminando, y si yo estoy todavía, me dijo, en pie en la obra de Dios, me dice, es porque yo todavía veo, me dijo, a un hermano, a un hombre, a un pastor, que a pesar de todo esto mantiene su integridad. Pero él me dijo: pero si este hermano, me dice, llega a fallar como todos los demás, ahí sí, me dice, yo creo que me hundiría. Y le digo, él me lo decía con lágrimas, estaba tan cargado, tan dolido, que yo ni siquiera le pregunté quién era esa única persona que él me decía que veía que conservaba su integridad. Y realmente no importaba.
No importaba quién fuera, lo importante es que había alguien que seguía conservando el testimonio como debe ser. Por eso le digo, cuando tengamos que ir ante el tribunal de Cristo, la Biblia lo dice, que cada uno daremos cuenta de nosotros mismos. Pero en ese dar cuenta nosotros mismos, hay responsabilidades que Dios nos asignó. Los privilegios, las diferentes funciones que hacemos dentro de la obra de Dios. Dentro de esas funciones, hermanos, que nosotros aspiramos a que sean grandes, a que sean muchas, ¿verdad? A veces puede ser por vanidad o por sed de popularidad. Pero quiero mejor pensar que es por deseo de servir a Dios. Y que cuando le dicen yo quiero servirte en un gran ministerio, un ministerio muy reconocido porque quiero hacer mucho para tu obra. Quiero pensar, le digo, que lo hace por su pasión, por Cristo, y no por un deseo de popularidad. Pero vean lo que está pidiendo o lo que está deseando. Que al llegar a ser la persona que tiene esa posición, eso pone sobre usted una carga enorme. Porque cada uno tiene su esfera de influencia de acuerdo a la posición que el Señor le ha permitido tener. El que es líder en su célula. El que es supervisor en su sector. El que es pastor de zona es pastor en su zona. Y así sucesivamente. Le pongo eso como un ejemplo, pero podríamos hablar de cualquier otro de los privilegios que hay dentro de la iglesia. Pero en la medida que se va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, cada vez la influencia es mayor, mayor, mayor. Cada vez hay más ojos que le ven. Y esa influencia, que siendo fieles a Dios es una bendición, al serle infieles, la misma influencia se vuelve maldición. Porque cuando Satanás logra herir al pastor y tumbarlo y derribarlo, las ovejas serán dispersadas. Por eso, hermanos, cuidémonos. Y como dice la Escritura, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. No sea ingenuo. Abra bien los ojos. Satanás no es una broma. Satanás no es una ilusión. Satanás es un ser real, perverso, y que lo odia a usted, y odia la obra de Dios, y odia el Evangelio, y odia a Cristo. Él quiere destruirlo todo. No se deje engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra lo cosecha. Y eso es lo que Satanás quiere, herir al pastor. Por eso es que ahí van dirigidos, hermanos, los ataques más crueles. Y ese es otro aspecto. O sea, un aspecto es el que le he estado hablando, que si usted tiene una posición, tiene que cuidarse por la influencia, porque si usted es herido o cae, como decimos popularmente, se van a dispersar los que están bajo su influencia, aunque usted diga que no tiene. Pero el otro aspecto es que el que anhela, el que aspira a llegar a tener esa posición, tiene que estar bien consciente que lo que le esperan son las flechas más agudas, los dardos de fuego más ardientes, las trampas más crueles, los ataques más desesperantes.
vendrán contra aquel que aspira a posiciones altas. Por eso también Pablo lo decía, que fuéramos sensatos y que no creyéramos ser más de lo que realmente somos, sino que muy honestos y reconocer lo que yo soy, lo que Dios me ha dado. Esto es lo que yo tengo. Y si yo aspiro a más, tengo que saber que allá arriba caen más pedradas, que allá arriba hay más flechazos, ahí es más dura la guerra, porque ahí es donde Satanás hiere, donde Satanás ataca, donde Satanás apunta. ¿Se acuerda aquella guerra a la cual fue Acab con el rey Josafat? Vivo Acab le dijo a Josafat: mira, vístete tú de rey y yo me voy a vestir de soldado para ir a pelear. Y Josafat le cree. Y no sabía Josafat que el ejército enemigo, el capitán del ejército enemigo había dicho: miren, no gasten flechas en tropa, en soldados, busquen al rey y a él denle. O sea, ¿por qué? Era la cabeza. Él sabía que si lograba herir al pastor, derrotaría a Israel. Esas eran las órdenes que tenían los soldados. Cuando se da la batalla, ven a Josafat, como está vestido, con vestidura real, él es el rey, dice, y comienzan a seguirlo, porque todo el ejército contra él. No les importaba que hubieran 10,000 soldados israelitas, 20,000 israelitas por allá. Era el rey el que había que darle. Y cuando Josafat se ve rodeado, sabía que lo iban a matar. Entonces él grita y dice: no, si yo no soy Acab. Vieron que no era Acab, entonces dijeron: bueno, ¿y a dónde está? Y como Acab se había vestido de soldado, a él le gustaba ser rey, pero no le gustaban los ataques que hay que enfrentar como rey. Entonces, ahí andaba entre la tropa vestido como soldado. Nadie sabía que él, y se había puesto una coraza. Él dijo: con esto ni un alfiler me entra. Pero un soldado enemigo por allá dijo: bueno, no voy a ir cargando flechas de regreso a casa, la voy a disparar al aire. Y la dispara al aire, y esa flecha, hermano, va directo. Y apenas había, hermanos, una pequeña abertura en la coraza que tenía Acab. Entonces él estaba estirándose con el flechazo. Eso le dio la muerte. Y otra vez matan al rey, Israel se retira. Ese es el problema, que muchos quieren ser reyes, pero no quieren los flechazos. Y eso es exactamente lo que le pasó a Pedro. Porque cuando Jesús dijo: todos me van a abandonar, en el 29, momentito, Jesús le dijo a Pedro: aunque todos te abandonen, yo no. Aunque estos ingratos inútiles te abandonen, yo no. Y Jesús le dice: ay, Pedro, versículo 30, te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Le vas a ganar al gallo. Y Pedro insistió: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Era el que más habló, el más bocón, y fue el primero en negarlo. Los demás también huyeron, pero por lo menos no lo negaron. Y como yo le he dicho muchas veces, ahí no era que Pedro fuera jactancioso o que él quisiera pasársela de bueno. Lo que él estaba diciendo, lo estaba diciendo de todo corazón, pero él no había entendido
que tener esa altura de no negar al Señor a pesar de la amenaza de muerte, para eso se necesita estar en una altura donde ahí tiran duro. Y si él era un llorón, no podía aspirar a eso. Él creía que sí podía, pero Jesús le dijo: no, no, si le vas a ganar al gallo, el gallo por el segundo canto va a ir cuando ya tú 3 veces habrás dicho que no me conoces y me abandonarás. Entonces, ¿a qué aspiraba Pedro? A ser mejor que los demás. Porque él lo dijo: aunque todos estos se nieguen, yo no. Yo voy a ser diferente, yo voy a ser fiel, yo voy a ser mártir. Mártir. ¿De verdad eres capaz de ser mártir? Mientras el martirio, hermanos, está muy, muy lejos de acá. Cualquiera se llena la boca y dice: no, si yo tuviera que entregar mi vida por Jesús, yo la entrego 5 veces. ¿Cómo no? Porque ahorita nadie le está poniendo la pistola en la cabeza por ser creyente. Pero el día que ocurra, si usted no tiene esa altura espiritual como para aguantar esas situaciones, le va a pasar la de Pedro. Ya le dije, yo creo que Pedro fue muy sincero cuando dijo, no se estaba jactando. Fue muy sincero cuando dijo: yo no te voy a negar. Lo que él no sabía era el nivel de espiritualidad y madurez que se necesita para no negar al Señor en medio de los flechazos. Eso es lo que él no sabía. Y cuando llegó la hora de la tronazón, Jesús, que sí sabía lo que ahí se necesita, conocía que Pedro no tenía ese nivel. Por eso le dijo: después me seguirás, ahora no, todavía te falta crecer. Y Pedro dijo: pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Porque él se creía ya competente. Y Jesús le dijo: no, no, todavía no, después, Pedro. Entonces muchas veces nosotros queremos aspirar a posiciones altas y no nos damos cuenta que ahí donde el diablo de verdad ataca. Si mire lo que usted vive en su vida diaria, esa es una caricatura, hermano. Ese juego de niños, ese es el kinder. ¿Para qué se va a meter donde asustan? ¿Para qué va a entrar en área donde los boxeadores son peso pesado y usted apenas es peso pluma? Uno que otro llega a peso gallo, pero frente al peso pesado, hermano, no le va a aguantar ni un minuto. A veces ni 10 segundos aguanta. O sea, ¿para qué se metió ahí? No es su categoría. Entonces, ese fue el problema de Pedro. Y ese es el problema de muchas personas que aspiran a ser conocidos, a tener grandes posiciones, o algunos que se autoproclaman, dicen: no, yo soy un referente del evangelio en el país. Qué bueno sería que lo fuera, pero para ser un referente hay que tener un nivel espiritual. Y si no lo tienes, pasarás vergüenzas de las que no te vas a recuperar. Entonces, ¿para qué pretender ser más de lo que Dios en su misericordia nos ha dado? O sea, porque se va a meter donde el diablo pega fuerte. Porque el diablo no está gastando pólvora en zanates, como se dice. Él apunta arriba, a la cabeza. Heriré al pastor, y cuando el pastor ya haya caído, mi mano va contra los corderitos, de ahí me los acabo a todos los demás. Esa es la obra de Satanás, esa es la obra de destrucción. Sería muy difícil, hermanos,
que Satanás pudiera destruir una iglesia si comienza con los corderitos. Pero si el pastor está, es difícil. Yo más bien diría, no podría derrotar esa iglesia. Pero si primero tumba el pastor, ahí, hermano, solo la misericordia de Dios. Porque luego Satanás va contra los corderitos o contra los pequeñitos, como dice la Reina Valera en ese pasaje de Zacarías. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que pensar que para llegar a ciertas funciones dentro de la obra de Dios, hay que tener también un nivel de espiritualidad. Usted puede decir, es que yo quiero ser diácono, yo le quiero demostrar a los diáconos cómo se es diácono de verdad. Yo no voy a andar con cuentos, yo sí que de verdad voy a ser diácono. Ya a ver que cuando sube esa grada, a tomatazos lo van a agarrar, a pedradas, a ver si aguanta. Mejor se hubiera quedado ahí donde estaba. Y más arriba ya no son pedradas, ni tomatazos. Ya son dagas ardientes. Ya es la jabalina del enemigo. Ya es el lazo del cazador. Ya son las flechas envenenadas. Ahí es ya a matar. Porque eso es lo que Satanás busca. Primero trata de destruir al pastor tentándolo con pecado. De pecado aquí, pecado allá, pecado allá. Pero si él se mantiene, no accede a la tentación, sino que se mantiene firme, entonces Satanás cambia la táctica. Y entonces busca la manera de enfermarlo. Pero si ese hombre de Dios ha entendido que él es templo del Espíritu Santo y cuida su cuerpo, porque sabe que es el instrumento que Dios utiliza para entregar la palabra a la iglesia, tampoco Satanás va a poderlo enfermar. Entonces, si no logró hacerlo caer en pecado, si no logró hacerlo enfermar, hoy lo que tratará es de matarlo. ¿Y cómo va a tratar de matarlo? Como sea, en un accidente, en una bala perdida, como sea. Y así de cruda es la cosa. Sí, así es como Jesús lo dijo. Porque Satanás lo que ve es la destrucción de la obra. Y no le importa hacer lo que tenga que hacer. Quizás, hermanos, acá en nuestro medio no fue muy conocido este hermano David Wilkerson, un pastor ya señor estadounidense, que su iglesia, enorme la iglesia, la tenía en Manhattan, en el corazón de Nueva York. Imagínense, una de las ciudades más grandes del planeta. Entonces, ahí en el centro, en la isla de Manhattan, que es el centro de Nueva York, allí él tenía su iglesia. Y si usted alguna vez escuchó a David Wilkerson enseñando, ese era un profeta de Dios, ese hombre, hermano. O sea, era una enseñanza que partía el corazón. Él no andaba jugando con el evangelio. Y él falleció hace unos 5 o 6 años, algo así. Pero lo curioso es que él estaba bien de salud, él estaba bien. ¿Y sabe cómo murió? Fue en un accidente. Él iba manejando su vehículo, tiene un accidente y muere. O sea, fue una muerte así de la noche a la mañana. Estaba muerto. Y aparentemente no había razones para que el accidente se hubiese producido. Eso fue, hermanos,
un gran golpe y una noticia que le dio la vuelta al mundo. Pero como le digo, acá en nuestro país, quizás pues muy pocos de ustedes han oído alguna vez el nombre de David Wilkerson. Él vino a El Salvador hace como, allá en las décadas de los 90, no recuerdo exactamente. Porque él predicaba a pastores, era pastor de pastores. En lo que era en esa época la Feria Internacional, ahí creo que fueron como 10,000 personas que llegaron, la mayoría eran pastores. Bueno, algunos dicen que eran 10,000 pastores, pero yo no creo que hayan 10,000 pastores en El Salvador, y menos en esa época, pero esa fue la cantidad de personas que llegaron a oírlo a él. Claro, uno sabe que nada ocurre si no es la voluntad de Dios. Pero entonces, mientras no es la voluntad de Dios, nadie puede tocar al pastor. Pero cuando Dios dice, has peleado la buena batalla, has guardado la fe, ahora solo te falta la corona de vida, entonces Él puede permitir, vaya Satanás hoy, sí. Y no perdió tiempo Satanás, lo mató de una vez y lo recibió en gloria el Señor. Entonces, todo eso puede hacer Satanás con tal de herir al pastor. Entonces, hermanos, que Dios nos cuide y que nos haga prudentes, que nos haga prudentes, es la palabra, al aspirar nosotros a posiciones donde quizás no vamos a aguantar, pero ni el primer round. Pero que Dios nos ayude, hermanos, para que podamos mantenernos siempre sirviéndole a Él. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo quiero invitar, hermanos, a los amigos que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador y su pastor. Porque sabe, este pastor que es Cristo Jesús ya no puede morir, porque Él resucitó. Y resucitó con la vida de resurrección. Y ahora Él permanece para siempre. ¿Quiere usted creer en el Hijo de Dios y recibir al buen pastor? Yo le invito para que ahí en el lugar donde usted se encuentra, se ponga en pie si desea por primera vez entregarse al Hijo de Dios. Y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita venir para creer al buen Salvador? Póngase en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo? Hoy es el día cuando el Señor le llama. No deje pasar la oportunidad. Yo le invito para que venga y crea en el buen Salvador. También si hay hermanos que se han alejado del Señor, pero usted necesita reconciliarse, de igual manera póngase en pie y venga, vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún hermano, hermana que necesita venir? Muy bien, aquí hay una persona que pasa, Dios lo bendiga. De este lado hay una joven también, Dios la bendiga. Alguien más que necesita pasar, puede ponerse en pie. Y queremos orar por usted. ¿Hay alguna otra persona? Yo le animo para que no deje pasar la oportunidad. ¿Hay alguien más que por primera vez necesita venir al Señor? Póngase en pie. Muy bien, aquí hay otro hombre que pasa, Dios lo bendiga. O si hay alguien que necesita reconciliarse, de igual manera póngase en pie y venga. Queremos orar por usted. Muy bien, aquí hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida. Si se va a reconciliar,
se alejó del Señor, pero hoy usted necesita venir para comenzar de nuevo. Muy bien, aquí hay un niño que pasa, bienvenido también. Alguien más que necesita pasar, venga, póngase en pie. Con toda confianza, ahí en el lugar donde se encuentra, yo le animo para que no desaproveche esta oportunidad. Voy a hacer la última invitación. Este es el último llamado. Si hay alguna otra persona que por primera vez necesita venir al Señor, puede pasar. Muy bien, aquí hay otro joven, bienvenido, Dios le bendiga. ¿Alguien más puede ponerse en pie? O si se va a reconciliar. Esta es ya la última invitación que estoy haciendo. A usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente y reciba al Señor como su Salvador. Ore con nosotros. Señor, te damos las gracias por las personas que están aquí al frente, porque vienen reconociendo su necesidad espiritual. También te pido por aquellos que a través de televisión o radio están uniéndose a esta oración. Te ruego, Padre, que bendigas a cada uno de ellos, ilumínales, dales tu luz. Y Señor amado, que no falte tu palabra, la bendición que tú deseas dar a cada uno de ellos. Señor, guárdanos del mal, no nos dejes caer en la tentación y ayúdanos a mantenernos firmes, sabiendo que siempre hay otros ojos que nos ven, otras personas que tienen su mirada puesta en nosotros. Enséñanos a ser sensatos al valorarnos a nosotros mismos y a mantenernos en fidelidad en el lugar donde tú nos tienes. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, le pedimos. Amén y amén.